Hola a todos mis queridos amigos y seguidores. Qué alegría me da tenerlos de vuelta en mi canal. Es un verdadero honor y un placer inmenso sentir su energía y su presencia, incluso a través de la pantalla. Espero de todo corazón que se encuentren muy bien, rebosantes de energía, con esa chispa interna encendida y sobre todo, listos para sumergirse en un nuevo episodio que, como bien indica el título, está cargado de ilusión y sueños que se están cumpliendo en directo. Hoy vamos a hablar de algo que me apasiona profundamente, algo que me inspira a levantarme cada mañana con una sonrisa, que llena mis días de propósito y que, estoy segura, también resonará en lo más profundo de sus corazones. Vamos a adentrarnos en el fascinante y a veces misterioso mundo de cómo las aspiraciones más profundas, esas que guardamos en lo más íntimo de nuestro ser, pueden efectivamente materializarse ante nuestros propios ojos, transformándose de meros anhelos a realidades palpables. A veces en el ajetreo constante de la vida diaria, en esa vorágine de responsabilidades, urgencias y distracciones, tendemos a olvidar o a subestimar la fuerza increíble que reside en nuestros deseos más puros y en la convicción inquebrantable que ponemos en ellos. Es fácil caer en la rutina, en la complacencia, e incluso en el escepticismo, permitiendo que la cotidianidad apague esa llama interior. Pero hoy, quiero invitarlos a hacer una pausa. Quiero invitarlos a reconectar con esa chispa primordial, a recordar que nuestros sueños no son meras fantasías etéreas, sino semillas poderosas que, si las nutrimos con cuidado, con dedicación y con una perseverancia tenaz, pueden florecer de maneras inimaginables, creando paisajes de vida que ni siquiera habíamos osado imaginar. Y para que no se pierdan ninguna de estas conversaciones inspiradoras, para que estén siempre conectados con el pulso de nuestra comunidad y para que jamás se queden fuera de todo lo que compartimos por aquí, les hago una invitación muy especial, una que considero fundamental para nuestro viaje conjunto. Suscríbanse al canal. Es un pequeño gesto, un clic que significa muchísimo para mí, y que les asegura recibir todas las notificaciones de nuestros próximos vídeos, nuestros encuentros virtuales, nuestras reflexiones y, sobre todo, la oportunidad de ser parte activa de esta comunidad que construimos juntos. Hoy, mis estimados espectadores, el viaje que emprenderemos juntos gira en torno a una idea poderosa, una frase que encierra un universo de posibilidades: mi alegría y mis sueños se cumplen en directo. ¿Qué significa esto realmente para nosotros, para mí, para ustedes? Para mí representa esa mágica y emocionante etapa en la que aquello que tanto hemos anhelado, aquello que hemos visualizado con tanta fuerza, con tanta pasión y con tanta fe, comienza a tomar forma tangible, a manifestarse de manera palpable y visible en nuestra realidad. No hablamos de suerte ciega, no hablamos de milagros que caen del cielo sin ningún tipo de esfuerzo o intención de nuestra parte. Hablamos de una alquimia fascinante, de una danza intrincada entre la intención pura, la acción constante y consciente, y una profunda y genuina conexión con nuestra propia felicidad, con aquello que nos llena de gozo y plenitud. Piénsenlo por un momento. ¿Cuántas veces hemos pronunciado, quizás en voz baja, quizás en un suspiro, frases como «si tan solo tuviera esto», o «qué feliz sería si lograra aquello»? Esas frases, esas expresiones de deseo, de anhelo, son el primer paso. Son la chispa inicial que enciende la llama de la posibilidad en nuestro interior, la semilla del futuro que queremos crear. Son la materia prima de nuestros anhelos. Pero el verdadero poder, mis amigos, mis compañeros de camino, reside en llevar esa chispa un paso más allá, en alimentarla, en nutrirla y en transformarla en un fuego que ilumine nuestro sendero. Cuando hablamos de cumplirse en directo, nos referimos a ese momento tan emocionante, a esa etapa cumbre y a menudo visible en la que vemos los frutos concretos de nuestro arduo trabajo, de nuestros sacrificios, de esas noches de desvelo y de estudio, y de nuestra fe inquebrantable en un futuro mejor. Es cuando esa meta que parecía lejana, ese sueño que a veces se sentía tan inalcanzable como una estrella en el firmamento, de repente se materializa ante nuestros ojos, se vuelve tangible, real y parte de nuestra existencia. Y lo más hermoso de todo es que este no es un proceso que ocurre en la oscuridad, esperando pasivamente a que algo suceda. Es un proceso que a menudo se desvela ante nuestros ojos, etapa por etapa, permitiéndonos disfrutar de cada fase, de cada pequeño avance, de cada victoria, por mínima que parezca. Es la inmensa satisfacción de saber que hemos sido los arquitectos de nuestra propia felicidad, que hemos sido los protagonistas y autores de nuestras propias historias de éxito, y que hemos tenido la valentía de perseguir aquello que verdaderamente importa. La clave para que esto suceda, y aquí es donde quiero profundizar con ustedes, donde quiero desgranar los ingredientes de esta receta para el éxito y la felicidad, reside en varios pilares fundamentales. Son anclas que nos sostienen en nuestro camino y motores que nos impulsan hacia adelante.
El primer pilar, sin duda alguna, es la claridad de la visión. ¿Qué es exactamente lo que desean? No basta con tener una idea vaga o un deseo genérico. Es necesario definir con precisión milimétrica qué significa la felicidad para ustedes, qué aspecto tiene ese éxito que persiguen, cómo se siente, cómo huele, cómo suena. Se trata de un proyecto profesional que les apasione. De una meta personal que les llene de propósito. De una relación significativa que les nutra el alma. De un impacto positivo en el mundo que les rodee. Cuanto más detallada, específica y vívida sea su visión, más fácil será trazar el camino hacia ella. Imaginen que van a construir una casa. No pueden empezar a poner ladrillos y cemento sin tener un plano detallado, ¿verdad? Necesitan saber cuántas habitaciones tendrá, dónde estarán las ventanas, qué estilo arquitectónico tendrá. Lo mismo ocurre con nuestros sueños. Necesitamos un plano mental, una imagen clara y nítida de lo que queremos alcanzar, de la casa de nuestros sueños que deseamos construir. Sin esa claridad, corremos el riesgo de vagar sin rumbo, de invertir energía en direcciones equivocadas y de sentirnos frustrados al no ver resultados. El segundo pilar, y este es crucial, es la creencia incondicional. Debemos creer, no solo en la posibilidad de que nuestros sueños se cumplan, sino, y esto es aún más importante, en nuestra propia capacidad intrínseca para hacerlos realidad. A menudo, la duda es nuestro peor enemigo, un saboteador silencioso que se cuela en nuestros pensamientos. Nos susurra al oído que no somos lo suficientemente buenos, que no tenemos lo necesario, que es imposible, que solo les pasa a otros. Pero debemos aprender a silenciar esa voz negativa, esa crítica interna, y a cultivar una confianza férrea e inquebrantable en nosotros mismos. ¿Cómo se cultiva esa creencia? A través de la autocompasión, reconociendo nuestros logros pasados, por pequeños que parezcan, celebrando nuestras fortalezas, aquellas que a veces pasamos por alto. Cada vez que logramos algo, cada vez que superamos un obstáculo, cada vez que aprendemos una nueva habilidad, estamos fortaleciendo esa creencia en nuestra propia valía y capacidad. Y cuando esa creencia es sólida, cuando es un muro de fortaleza impenetrable, el universo parece conspirar a nuestro favor, abriendo puertas y creando oportunidades que antes no veíamos. El tercer pilar es, por supuesto, la acción consistente. Los sueños no se cumplen solo con desearlos intensamente, aunque el deseo sea un motor poderoso. Requieren esfuerzo sostenido, dedicación incansable y un plan de acción bien estructurado. Una vez que tenemos nuestra visión clara y nuestra creencia fortalecida, debemos empezar a dar pasos concretos, por pequeños que sean, en la dirección de nuestros objetivos. La consistencia es la que marca la diferencia, la que convierte la intención en resultado. No se trata de dar grandes saltos heroicos de vez en cuando, sino de dar pasos firmes y constantes cada día, cada semana. Puede ser dedicar 1 hora al día a aprender una nueva habilidad que nos acerque a nuestra meta, hacer networking para conocer personas clave en nuestro campo, leer un libro inspirador cada mes, o simplemente tomar decisiones conscientes y alineadas con nuestros valores y objetivos que nos acerquen día a día a nuestra meta. La constancia, como el goteo constante de agua que con el tiempo erosiona la roca más dura, batallando nuestro camino hacia el éxito, abriendo surcos que nos llevan directamente a donde queremos estar. Y aquí llegamos a un punto que a menudo se pasa por alto en la prisa por alcanzar metas, pero que es absolutamente fundamental para mantener la alegría y la perspectiva, la gratitud. Agradecer por lo que tenemos en el presente, por cada bendición, por cada oportunidad, por lo que hemos logrado hasta ahora, e incluso por los desafíos que nos ayudan a crecer y a fortalecernos, tiene un poder transformador extraordinario. La gratitud nos ancla en el presente, nos permite apreciar el camino recorrido, nos enseña a valorar lo que tenemos y nos abre a recibir más bendiciones, a ser receptores de más cosas buenas. Cuando estamos en un estado de gratitud, irradiamos una energía positiva que atrae aún más cosas buenas a nuestras vidas, como si fuéramos un imán de felicidad, de prosperidad y de bienestar. Es la apreciación del viaje lo que nos permite disfrutar del destino. Ahora, quiero compartirles algunos ejemplos concretos, algunas historias inspiradoras de cómo estos principios se ponen en práctica en la vida real, de cómo vemos la alegría y los sueños cumplirse en directo, ante nuestros propios ojos. Piensen en os artistas que tras años de dedicación, de estudio, de práctica incansable y de innumerables sacrificios personales, finalmente ven su obra reconocida, aplaudida y valorada por el mundo.
O en esos emprendedores que después de incontables intentos, de fracasos que parecían insuperables, de noches sin dormir y de momentos de profunda incertidumbre, logran que su negocio despegue, que su idea se convierta en una empresa próspera y exitosa. O incluso en personas que con una determinación férrea y un coraje admirable, logran superar adversidades personales devastadoras, como enfermedades, pérdidas o dificultades económicas, y alcanzan un estado de bienestar, de plenitud y de felicidad genuina. Estos son testimonios vivos, pruebas irrefutables de que nuestros sueños, cuando son perseguidos con pasión desbordante, con una visión clara y con la estrategia adecuada, pueden y van a volverse realidad. Y lo más inspirador de todo es que a menudo vemos esos momentos de culminación en sus vidas, ya sea a través de premios y reconocimientos públicos, de la expansión de sus proyectos, de la felicidad visible en sus rostros, o de la profunda satisfacción que irradian. El en directo de nuestro título es absolutamente fundamental aquí. No se trata solo de alcanzar la meta final, de llegar a ese punto deseado, sino de disfrutar del proceso, de saborear cada avance, de aprender de cada tropiezo y de cada caída. A veces el mayor regalo no está en la línea de meta, sino en la experiencia transformadora de llegar hasta allí. Es en ese viaje, en esa travesía, donde descubrimos nuestras verdaderas capacidades, donde forjamos nuestra resiliencia, donde aprendemos lecciones impagables y donde encontramos la alegría genuina en cada paso, en cada esfuerzo, en cada pequeño logro. Y cuando celebramos esos logros, cuando compartimos nuestra felicidad, lo hacemos a menudo públicamente, inspirando a otros a creer en sus propios sueños, a encender su propia llama interior y a emprender su propio viaje. Les invito a que a partir de hoy, empiecen a observar su propia vida con esta perspectiva renovada, con esta mirada de posibilidad y de acción. ¿Cuáles son sus sueños más profundos? ¿Qué pasos concretos, por pequeños que sean, pueden dar hoy mismo para acercarse a ellos? ¿Cómo pueden cultivar una mayor creencia en ustedes mismos, en su potencial ilimitado? Y lo más importante, ¿cómo pueden empezar a sentir gratitud por el camino que ya han recorrido, por las lecciones aprendidas y por las oportunidades maravillosas que se les presentan en este preciso instante? Recuerden, mis queridos amigos, que el momento presente es el único tiempo que realmente tenemos. Y en este momento, aquí y ahora, ustedes tienen el poder absoluto de moldear su futuro, de escribir su propia historia, de pintar su propio lienzo de vida. No dejen que el miedo, la duda o la procrastinación los paralicen. Permítanse soñar en grande, permitan que sus aspiraciones más nobles y profundas sean su brújula, su guía inquebrantable, y permítanse la inmensa alegría de ver cómo sus esfuerzos, su dedicación y su fe dan fruto, se materializan y transforman su realidad. La vida es un lienzo en blanco y ustedes son los artistas maestros, los creadores de su propia obra de arte. Para cerrar este episodio tan especial, quiero recapitular brevemente lo que hemos explorado juntos. Hemos hablado de la importancia fundamental de tener una visión clara y detallada de nuestros sueños, de la fuerza transformadora y casi milagrosa de la creencia incondicional en nosotros mismos y en nuestra capacidad, de la necesidad imperante de la acción consistente y disciplinada para materializar nuestras aspiraciones, y del poder insospechado de la gratitud para atraer aún más positividad, abundancia y alegría a nuestras vidas. Hemos visto que el cumplimiento de nuestros sueños, ese en directo que tanto anhelamos, es un proceso dinámico y emocionante que requiere pasión desbordante, perseverancia tenaz y una profunda y sincera conexión con nuestra propia felicidad y bienestar. Ha sido un verdadero placer, un honor y una fuente de inmensa alegría compartir estas reflexiones con ustedes. Su presencia aquí, su energía positiva, su interés genuino, son lo que me impulsa a seguir creando contenido que espero de corazón, sea de valor, de inspiración y de ayuda para todos. Muchísimas gracias por haber dedicado su valioso tiempo a ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí, es el combustible que me permite seguir adelante. Y ahora, llega el momento más esperado, donde la conversación se vuelve bidireccional. Me encantaría saber qué piensan ustedes, qué resuena en sus corazones. ¿Cuáles son sus sueños más profundos? ¿Qué les inspira a levantarse cada mañana con una sonrisa? ¿Qué pasos concretos están dando o están pensando dar para hacerlos realidad? Por favor, compartan sus pensamientos, sus experiencias, sus anhelos y sus esperanzas en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos e interactuar con cada uno de ustedes y aprender de sus historias únicas y valiosas. Sus comentarios no solo me enriquecen a mí y nutren mi propia inspiración, sino que también pueden inspirar a otros miembros de nuestra maravillosa comunidad. Y antes de despedirme, el llamado a la acción que nunca falla,
el recordatorio para que sigamos creciendo juntos. Si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido inspirador, si sienten que les ha aportado algo de valor, por favor, denle un asterisco me gusta. Es una forma sencilla pero muy poderosa de apoyarme, de mostrarme que este contenido les es útil y de ayudar a que este mensaje de esperanza y posibilidad llegue a más personas que puedan necesitarlo. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquier persona que crean que pueda beneficiarse de este mensaje de motivación y empoderamiento. Y si aún no lo han hecho, les recuerdo una vez más la importancia vital de suscribirse al canal. Activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos, cada uno diseñado con amor y dedicación para ustedes. Juntos podemos crear una comunidad vibrante, llena de sueños compartidos, de apoyo mutuo y de alegría desbordante. Gracias de nuevo por estar aquí, por ser parte de esta familia. Nos vemos en el próximo vídeo, cargado de más inspiración y oportunidades. Hasta pronto.